saber cuál es tu historia, cuál fue tu historia al llegar al punto en el que te encuentras ahora, que pues te dedicas a esto y que ejerces tu don, del que nos hablarás más adelante. Bueno, es una historia, te voy a tratar de hacer lo más corta posible. Nací de una unión ya muy particular, mi madre y mi padre. Mi padre tenía 70 años y mi madre 43. Mi padre era casado, en Argentina no existía la ley de divorcio, así que en algún momento de su vida se decidió a irse con mi madre, que era como alguien que evidentemente le había traído nueva luz a su vida, y los dos estaban como en un momento bastante fuerte, como mi mamá también había estado enferma, no se sabía bien de qué, y decidieron jugarse por esa relación que fue sumamente como condenada en el mundo de Argentina de 1970, por la familia de mi madre y por obviamente los hijos y familia de mi padre. Y ellos en esa situación se casan en otro país, se casan en Paraguay. Un embarazo, mi mamá se queda embarazada de nuevo y soy yo. Y mientras mi mamá se está embarazando, está creciendo un cáncer en ella, porque ella ya le habían operado de cáncer, pero no se lo habían dicho de alguna forma, porque antes no se usaba decir a las personas que tenían enfermedades terminales. Entonces, de alguna manera, el cáncer fue como que avanzó con el embarazo. Entonces, cuando yo nací al año, ya mi mamá estaba toda tomada de un cáncer de intestino. Entonces, hizo, rayos, radio, o sea, no sé exacto qué había en ese momento, pero cuando yo cumplí 2 años, a los meses, se muere. Un poquito antes de eso, cuando yo tenía 1 año, que debe ser cuando ella justamente se da cuenta que tiene el cáncer, yo entro en coma inesperadamente, supuestamente, o esa es la historia que trascendió familiarmente, que ella me acostó a dormir y yo no me desperté más. Yo estuve al borde de la muerte 10 días o casi 15 en coma 4, y un día volví de la nada, y bueno, luego de eso estuvimos juntas y ella se murió a los meses. Luego yo me quedo con mi papá, era un señor muy mayor, de 70 años, 71, 72 ya. Y mi papá, decide que no me puede cuidar, me deja con la familia de mi mamá, que eran todas personas que ni querían tener un bebé, ni estaban esperándome, ni nada, eran personas mayores. Mi abuelo ya tenía también 70 y pico de años, tenía un hermano de mi mamá que era lisiado, que era estaba en silla de ruedas porque había tenido polio en el 55, que era como el COVID de ahora, que no había vacunas, no había nada, y había quedado lisiado. Y otro hermano de mi mamá que estaba casado, pero tampoco tenía ganas de tenerme a mí, así que yo me quedé con esa familia que no estaba muy dispuesta a tener una niña, y mi papá se muere, y la familia de él tampoco quiere como un poco ocuparse de mí. Así que mi vida fue crecer un poco entre gente vieja, cuidándolos yo a ellos desde muy chica. A los 6 años yo ya estaba corriendo con mi abuelo que se enfermaba, lavando ropa de mi abuelo, o sea, haciendo de enfermera de mi abuelo y de mi tío. Al tiempo, después de unos años, intentan armar algo como una familia para cuidarme, pero fue siempre como tapar agujeros. Finalmente me quedé con una tía que tenía problemas también de alcoholismo. O sea, mi vida desde que mis padres se murieron en adelante fue todo el tiempo de todas las historias que se puedan imaginar de cosas traumáticas. Digamos que he tenido como politraumatismos emocionales desde que nací desde el coma para acá, digamos, muchas veces. Entonces, como a los 6 o 7 años empecé a tener enfermedades, así que nadie sabía lo que era, alergias, asma, internaciones, me brotaba, me agarraban cosas. Entonces, la familia un poco trataba de mantenerme viva, pero no era una vida supuestamente normal, ¿no? Como tradicional o algo parecido a una familia. Así que iba pasando un poco de abuelo a tío, tíos, no sé qué, otras tías, nadie se podía hacer mucho cargo de mí. Así que yo siento que realmente me eduqué un poco sola. Mi vida me pasaba todo eso, mientras tanto, si yo te lo contara desde mí, yo era una niña feliz. O sea, yo era una niña que salía al jardín a hablar con mi mamá sentada abajo de un árbol, que hablaba todo el tiempo con seres. Entonces en mi casa pensaban, esta chica está muy mal. Y siempre mi visión de la vida era
yo siempre me sentía comunicada y con todo, con los seres que estaban de este plano y de los del otro plano. Y mi vida yo me la vivía como una niña que me divertía muchísimo, que era súper creativa. Lo que sí es cierto es que en algún momento en los juicios, de alguna manera en las opiniones de afuera, hicieron que yo empezara a padecer un poco la vida, ¿no? Como empezando a darme cuenta que, bueno, que estaba sola y que tenía que seguir adelante sola. Entonces mi adolescencia fue bastante depresiva, o sea, en realidad yo me quería morir todos los días, ¿no? Entonces yo pedía que me llevara, que esto era un desastre. Y era más que nada por eso, porque la visión de la familia o de la gente que me conocía de mí era pobrecita, ¿no? ¿Cómo va a ser esta vida esta pobre chica? Y yo me lo creí, ¿no? Y yo de alguna manera empecé a padecer estar aquí. Así que, digamos, desde muy pequeña tuve conciencia del dolor, del sufrimiento, de la muerte, porque se fueron muriendo mi papá, mi mamá, mi abuela, o sea, toda mi familia, y yo me quedé sola con una tía. Así que en algún momento decidí que lo único que yo quería era terminar la escuela para poder empezar a trabajar y ser libre de la familia, del clan, ¿no? Como decir, bueno, voy a vivir mi vida. Y aprendí a cuidarme desde muy chica, verdaderamente. Entonces siempre la salud para mí era un tema. Yo tenía clarísimo que quería estudiar biología cuando terminara el colegio porque quería saber por qué yo había sido enferma toda la vida. A los 18 años alguien me puso un libro de autoayuda adelante, que era el primer libro de Luis Hay que había salido en Argentina, que era Ama tu cuerpo, sana tu vida, o ama tu vida, sana tu cuerpo, y eso me cambió. Yo a partir de ahí empecé a decir, bueno, si yo voy a vivir, me voy a tener que rescatar, o sea, voy a tener que hacer algo por mí. Así que a los 18 años empecé un proceso de transformación, hice miles de cosas, me hice vegetariana, bajé de peso, me curé el asma, dejé de tener episodios de enfermedades constantes, de estar internada, empecé a trabajar en mí misma. Y ahí me di cuenta que había una gran llave. O sea, yo a los 18 años ya había empezado a estudiar, la respuesta desde la religión a los 14. No la encontré en la religión, pero sí es cierto que, por ejemplo, leer vidas como la de Cristo, la de Buda o la de Mahatma Gandhi, por decirte algo, me inspiraban muchísimo. O sea que también es cierto que conocer historias de vida de otros para mí era muy importante. Y a los 14 años empecé a trabajar haciendo servicio porque me daba cuenta que eso me alejaba bastante del dolor. O sea, de darme cuenta que no era yo la única que sufría. Y todas esas herramientas venían a mí para salvarme la vida. O sea, de alguna manera yo hacía el bien, por decirlo de alguna forma, para salvarme la vida, porque si no, yo estaba en peligro de muerte todo el tiempo, ¿no? Por la depresión de la historia. Y a partir de los 18 años creo que empecé un camino de autotransformación que igual me llevó muchísimo tiempo más, porque después, conocí al padre de mis hijos y también fue toda una historia armar una pareja con todos esos avatares vividos, y tener hijos también fue un desafío enorme. Entonces uno puede armar una familia para sentir determinada contención mental, pero verdaderamente hasta que uno no llega a lo profundo de uno y se conoce y se acepta como quien uno es, uno no puede empezar a vivir su vida en libertad. Yo te podría decir que mi vida en libertad empezó hace muy pocos años,